Bueno, esta es la segunda charla que voy a dar. En esta ocasión lo que voy a intentar es resumir un poquitito lo que comentó María en las presentaciones previas y contar un poco la experiencia que estamos teniendo también nosotros desde el hospital. Así que para nada, entender un poquitito a qué llamamos interdisciplina, que por ahí nos suena familiar, pero no tenemos a veces el concepto tan claro. Lo que vemos ahí en esa imagen es básicamente la multidisciplina, ¿sí? En donde muchas especialidades miran al paciente desde diferentes perspectivas y cada uno mira lo suyo sin conectarse con el resto, sin contarle a otra persona qué es lo que está mirando, como para construir entre todos algo más integral y poder llegar a un mejor diagnóstico. La realidad es que tenemos tres modelos, o sea, el primer modelo es el que trabaja solo, básicamente. Obviamente, muchas veces uno no elige eso, sino que son las condiciones laborales que uno tiene en algún lugar, en un centro, y bueno, es lo que puede llegar a conseguir. En otros lugares es una elección del servicio, el trabajar así, y otras veces personales. Eh, Otro modelo es la multidisciplina, en donde a un mismo paciente lo ve, por ejemplo, si estamos hablando de fractura de cadera, un traumatólogo, lo puede ver un clínico, lo puede ver un endocrinólogo, pero no hay una conexión entre sí y cada uno va indicándole cosas y haciéndole sugerencias al paciente desde su perspectiva sin una visión integral. Y después la otra visión que es la interdisciplina, en donde entre todos los profesionales nos ponemos de acuerdo en qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, qué cosas hay que hacer en cada momento y poder entre todos resolver los problemas. Esta es una diapositiva que eh, parece muy gráfica, la verdad que por ahí alguno ya la habrá visto en otra charla, pero la verdad que la repito porque me generó como bastante gráfico la representación de todo un equipo en donde están todos coordinados de una forma tal que el resultado final se hizo de una forma eficiente, rápida, segura, no solamente para el paciente, sino también para los médicos. Y el auto en sí, en donde representa al paciente con todas esas dimensiones que uno puede ver ahí. O sea, recordemos un poco la epidemiología, la clínica del paciente con fractura de cadera, es por lo general es una mujer de 84 años, obviamente con síndromes geriátricos, con osteoporosis, con por ahí obviamente comorbilidades que pueden estar asociadas, y a partir de ahí empezar a generar protocolos para que ese paciente pueda ir en condiciones a la cirugía en un tiempo adecuado, que después de la cirugía se pueda movilizar lo más precozmente posible, que haya una evaluación nutricional para que pueda tener las condiciones necesarias para una buena evolución, ver la polifarmacia. Bueno, hay un montón de dimensiones que como lo pueden ver ahí, una sola persona no lo puede manejar y sí es muy necesario hacerlo de forma interdisciplinaria. ¿Y cómo uno trabaja interdisciplinariamente? Lo primero es, y creo que la FLS lo dice como sine qua non, tiene que haber un coordinador ahí, tiene que haber una persona que ordene un poco, que enlace a todas las partes y que haya representantes de todas las disciplinas en donde se pueda trabajar en conjunto y en equipo para ir mejorando a medida que
volvemos a lo mismo, tener un registro de esos datos y poder actuar en consecuencia. Y a partir de ahí establecer metas a corto y a largo plazo, ser realistas con respecto a esas metas. Voy a depender mucho de cuál es mi equipo, qué recursos tengo, qué pacientes manejo. O sea, esto es un traje a medida, o sea, no es que puedo agarrar lo que se hace en un hospital, llevarme por ahí todo lo que hacen y reproducirlo exactamente en el lugar de trabajo donde yo estoy, sino que esto es muy poco reproducible, no tiene una validez externa lo que uno hace, sino que tiene mucha validez interna nada más. Después también la evaluación interdisciplinaria debe incluir múltiples dimensiones, como habíamos visto en el auto de carrera que decía de sarcopenia, osteoporosis, fragilidad, funcionalidad. Bueno, todas esas evaluaciones tienen que estar evaluadas con herramientas validadas y que esas herramientas validadas sirven justamente para ver el pronóstico y ver, de detectar si está en riesgo o no está en riesgo y poder empezar a actuar en consecuencia. Y por último, esto de la planificación, acá puse el alta temprana pensando en lo que es la internación, pero puede ser desde el ambulatorio. La planificación, me refiero a trabajar estas metas con el equipo interdisciplinario, con las diferentes disciplinas, pero fundamentalmente incluyendo a todo lo que es la familia. O sea, salimos un poco solamente del ámbito médico y tenemos que, en este tipo de pacientes, incluir también todo lo que tiene que ver con la red social con la cual cuenta para poder optimizar, a ver si esto que decía María de hago un tratamiento en la internación, o sé que si se va a la casa puede llegar a hacerlo en la casa, o tienen capacidad de traerla a los controles, no tienen capacidad de traerlo. Bueno, todo eso tiene que estar planificado lo más precozmente posible y coordinado con los médicos y con la familia. Ahora voy a dar un poquito aspectos macros de las especialidades para sensibilizarnos un poco de cuáles son las miradas que tiene cada uno. Voy a empezar desde la parte de la geriatría. Obviamente yo soy geriatra, por eso arranco por eso, que es lo que sé. Y pongo geriatra, médico de cabecera, internista, o sea, toda la parte clínica que involucra al paciente con fractura de cadera. Como dije, principalmente ver la red social que tiene desde el primer día, planificar el alta, ver la funcionalidad que tiene. Esto de la funcionalidad, evaluarlo con ABD, ABDI. Hay diferentes score que uno puede utilizar validados, que esto también sirve para el día de mañana poder comparar y ver con otros centros a nivel nacional, internacional, bueno, qué características tienen mis pacientes, tratar la polimedicación, tratar lo que es la fragilidad y las comorbilidades. De todo lo que sea comorbilidades, red social, funcional y polimedicación, creo que todas las especialidades, algo de eso están en tema. La fragilidad, quiero darle un principal capítulo acá en esta charla, aprovechando de que hay algunos geriatras seguramente, pero no es la gran mayoría, entonces reforzar un poco este concepto de qué es la fragilidad. Y para hablar de fragilidad, quiero diferenciar, porque en español es lo mismo, que no es lo mismo lo que uno habla de fracturas por fragilidad a lo que es la fragilidad del anciano. ¿Sí? Son dos cuestiones completamente diferentes. Obviamente hay una asociación entre sí, pero en inglés son dos palabras diferentes, en el español son similares, entonces son iguales, entonces está bueno entender cuáles son las diferencias. No le voy a explicar a ustedes lo que es una fractura por fragilidad, pero sí por ahí mostrarles, por ahí con algo gráfico para que se lo lleven, más o menos se van a dar una idea ya con el nombre de lo que quiere decir fragilidad del anciano, pero básicamente es, en palabras simples y para recordarlas,
es la capacidad que tiene el paciente, el adulto mayor, para resistir a algún tipo de estresor, ¿sí? Aquella persona que no tenga capacidad para, ¿cómo se llama esto? Para una reserva fisiológica para resistir algún tipo de estrés, bueno, a ese paciente presenta un síndrome de fragilidad. ¿Y por qué es importante entender este concepto? Básicamente porque aquellos pacientes, o sea, que tienen un envejecimiento cronológico. ¿Qué quiere decir cronológico? O sea, alguien que tiene 50 años es objetivo, alguien que tiene 60, 70, 80, 90, esos son los años que tiene cronológico, que no es lo mismo que lo que es la, la edad biológica, ¿sí? Todo el mundo habrá visto en sus pacientes alguien de 70, 80 años que te puede correr una maratón, o alguien que entra en silla de ruedas y tiene la misma edad, pero con condiciones completamente diferentes. Lo que trata de mostrar este gráfico es ese paciente que a los 70, 80 años logró llegar con un envejecimiento satisfactorio. Bueno, todo lo que sea fragilidad y sarcopenia va a estar al final de su vida. En cambio, aquel que tenga un envejecimiento acelerado, un envejecimiento biológico más acelerado, bueno, va a encontrarse con esta fragilidad y esta sarcopenia mucho más rápido, en donde va a tener muchas dificultades para sobrellevar los estresores y va a perder independencia y capacidad funcional. Y esto, bueno, sacado del registro este que les comentaba previamente del hospital, nosotros vemos que nuestra población tenemos alrededor casi el 50% de fragilidad. Nosotros lo tomamos con una escala que es la de Rookwood, que básicamente es categórica ordinal, en donde evalúa si el paciente, dependiendo de... es una escala que es muy funcional, o sea, evalúa... el ABD, o sea, las actividades, la vida diaria, si está comprometidas o no, y qué grado de compromiso tiene eso. Y acá lo que marca es que el 50% que tienen, o sea, para que tengan una idea, nosotros tenemos una media de 84 años, una mediana de 84 años, perdón. Y la mitad es frágil, entonces hay que tener, hay una mirada un poco más, ¿cómo se llama? Un poco más precisa para poder diferenciar. ¿Y por qué es esto? Si nosotros vemos acá los resultados entre los pacientes que son frágiles versus los que no son frágiles, y vemos que los que pasaron a UTI son mayormente frágiles, la estancia hospitalaria es un día mayor, tienen mayor complicaciones intrahospitalarias y mayor mortalidad intrahospitalaria. Y este es un análisis de sobrevida en donde se diferencia entre aquellos pacientes frágiles versus los pacientes no frágiles, y se ve que tienen mayor riesgo de, o sea, casi el doble de probabilidad de fallecer un paciente que se presenta fragilidad versus el que no lo presenta. Y esto también es ajustado a edad, sexo y ASA. Cambiando un poco la perspectiva, ¿por qué es importante la kinesiología en este ámbito? Creo que no es difícil por ahí de pensar por qué es importante tener una buena rehabilitación. O sea, creo que ya nadie se pregunta eso de, bueno, no es simplemente reemplazar una prótesis o poner un clavo y listo, y que después el paciente haga un poco de bicicleta y ya está, sino que realmente tiene que hacer una movilización precoz, y esto es tan importante de que en muchísimos registros nacionales en el mundo es un indicador de calidad, de que dentro de las 24 horas el paciente tiene que empezar a moverse.
¿Y esto por qué? Y acá hay estudios en donde reportan de que mejora tanto la funcionalidad, mejora la readmisión, las reinternaciones, y se ve también asociado a la probabilidad de mortalidad. Entonces, nada, es una cuestión que es muy relevante en este tipo de pacientes, en esta patología, la visión del kinesiólogo. Y este es otro estudio que realizamos en donde diferenciamos acá entre muy ancianos y ancianos, o sea, utilizamos como línea de corte, punto de corte, los 85 años, aquellos que son mayores de 85 se categorizaron como muy ancianos y en menores de 85 como ancianos. La línea superior son aquellos que son ancianos y los de abajo son los muy ancianos, y cuando vemos el eje Y es la escala de Parker. La escala de Parker, para el que no la conozca, es una escala de movilidad que se utiliza en donde 0 es un paciente totalmente dependiente, que no puede movilizarse, y el que tiene 9 puntos se moviliza, sale, hace compras, y no tiene ningún tipo de dificultad. Como vemos acá, al inicio, esto es previo a la fractura, ya vemos de que vamos a arrancar a analizar a los menores de 85 años, arrancan con 9 puntos, o sea, eran totalmente funcionales. Vemos que a los 3 meses tienen un descenso importante, obviamente por el tema de la fractura, y después, al año, vemos el problema de que no vuelven a recuperarse totalmente como estaban antes, sino que quedan con una disfuncionalidad en cuanto a lo que es la movilidad. Y por otro lado, vemos también que en los muy ancianos, que ya parten de más abajo, llegan hasta un piso a los 3 meses, y después es muy difícil recuperar la movilidad que tienen también previamente. Por lo cual, consideramos de que esta perspectiva es fundamental para poder actuar lo más precozmente posible y de la forma más eficiente con respecto a lo que es la kinesiología. Otro punto muy importante es la nutrición, ¿sí? ¿Por qué? Porque la nutrición impacta no solamente como un factor de riesgo para fracturas, sino también para lo que es la recuperación funcional, todo lo que tiene que ver con la cicatrización, con la inmunidad. Acá hicimos otro estudio en donde diferenciamos aquellos pacientes que estaban bien nutridos versus los que estaban mal nutridos. Utilizamos una herramienta que se llama es el Mini Nutritional Assessment, que son preguntas básicamente para detectar riesgo de malnutrición. Nosotros lo categorizamos en dos, en bien nutrido y en mal nutrido, y como vemos acá, como dependiendo de dónde parte el paciente, aquellos que son mal nutridos tienen una funcionalidad que ni siquiera vuelven a elevarse. Si recuerdan el gráfico anterior, por ahí en los muy ancianos tenían una leve mejoría. En los que están mal nutridos siguen descendiendo la funcionalidad. Y con respecto a los bien nutridos, mantienen la funcionalidad de la que pudieron recuperarse a los 3 meses. Y lo mismo se ve con respecto a lo que es la mortalidad, como esto se ve mayor mortalidad en los malnutridos versus el Kaplan-Meier de más abajo, donde están los bien o normonutridos. Ahora, ¿cómo podemos integrar todas estas miradas? ¿Cómo podemos hacer que aquellos centros que tengan la suerte y la posibilidad de trabajar con kinesiólogo, nutricionista, endocrinólogo, geriatra, clínico, traumatólogo, bueno, ¿cómo podemos hacer para que esto sea de una forma coordinada, que esto funcione interdisciplinariamente? Y nosotros, por la experiencia que venimos trabajando, es empezar a desarrollar lo que es una vía clínica. Una vía clínica
es tratar de utilizar la mejor evidencia que hay con respecto a las diferentes instancias. Este gráfico que estoy mostrando acá no es algo que hicimos nosotros, sino es una gentileza que nos facilitó una vía clínica que ya está en desarrollo en España, en Valladolid, de Héctor Aguado, él es traumatólogo, y junto con esta vía clínica, más otra vía clínica que nos facilitó Pilar Sáez de Madrid, es que estamos nosotros desarrollando nuestra propia vía clínica de fractura de cadera en el hospital, para poder, como les comentaba, tratar de enlazar a todas las especialidades y poder actuar homogéneamente. Así es como esto se puede hacer de muchas formas. Acá les muestro simplemente lo que estamos desarrollando, es por ahí los estadios que atraviesa el paciente dentro de lo que es la internación hasta el alta. Después va a haber otra vía clínica que va a ser posterior al alta, pero acá podemos ver en la primera columna serían las intervenciones. La segunda columna tiene que ver con el ingreso, o sea, los tiempos ya, el ingreso y en el preoperatorio. La tercera es intervención quirúrgica, posterior 24 horas a la operación, y después el segundo día hasta el alta, qué es lo que se tiene que hacer, quién lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer. Y esto que ustedes ven acá es el grado de evidencia y recomendación que tiene cada una de las cosas que se planifica con respecto a, por ejemplo, en este caso es el equipo médico y de enfermería del central de emergencias. ¿Qué es lo que tiene que solicitar? ¿Por qué lo tiene que solicitar? Y esto va acompañado de ese registro que le comentaba previamente que estamos desarrollando, con indicadores que tienen que ser evaluados, a ver si se cumple o no se cumple, y si no se cumple, por qué no se cumple, y tratar de hacer toda esta sistemática de mejora continua. Esto tiene que ver con el equipo de clínica médica, lo mismo. Un ejemplo acá, o sea, medicación, bueno, sueroterapia, analgesia, los protocolos que se tienen que hacer, esto es si se hizo o no se hizo, y así en diferentes etapas el equipo de geriatría, con las escalas que le tiene que realizar. Esto está todavía, obviamente, en etapa de desarrollo, no está ni en implementación ni en testeo, pero bueno, es simplemente para que ustedes tengan una idea de un centro, qué es lo que está haciendo, y cómo, vuelvo un poquito para atrás, cómo de algo tan complejo como es esto, que lo que me comentaba Héctor, que esto tardaron hasta 2 años en hacer algo así, bueno, cada uno se va adaptando. Obviamente yo eso no lo puedo trasladar a mi hospital porque tenemos desde otra idiosincrasia hasta otro tipo de forma de atención, entonces cada uno tiene que armar su traje a medida, como empecé a comentarles al principio de esta charla. Y para terminar, quiero dejarles esta frase que me parece, me encanta porque es muy figurativa, es un proverbio africano, en donde dice que si querés ir rápido, andá solo, pero si querés llegar lejos, tenés que sí o sí ir acompañado. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente.